perito residente de año de cirugía general. Entonces, pues para iniciar vamos a hablar un poco pues de lo que es el esófago. Pues es una estructura muscular en forma de tubo, pues principalmente comunica la faringe con el estómago, y la principal función que pues tiene esta estructura tubular es el paso de alimentos. Tiene un esfínter superior, el cual tiene un tono de 60 milímetros de mercurio, y un esfínter inferior, perdón, el cual tiene un tono de 24 milímetros de mercurio. A diferencia pues de otras estructuras del tracto gastrointestinal, está compuesto por adventicia muscular, submucosa y mucosa, y pues carece como tal de serosa. En cuanto pues a la longitud, en el adulto tiene una longitud aproximadamente de 30 centímetros, y se divide en tres porciones, la cual pues va a ser la porción cervical, la porción torácica y abdominal, que pues van a variar sus longitudes, siendo en la parte cervical de 5 centímetros aproximadamente, torácica 20 centímetros, a nivel del diafragma mide aproximadamente 2 centímetros, y en el abdomen 4 centímetros. Tiene tres estrechamientos, los cuales pues van a ser a nivel del cartílago cricoides, el aorto bronquial y el diafragmático. En cuanto a la vasculatura, o pues su irrigación, va a estar dividida pues en cuanto pues si es parte cervical, torácica, abdominal. En la parte cervical va a estar dada por la subclavia, por las tiroideas inferiores, por las ramas esofágicas, a nivel del tórax, por ramas directas de la aorta, y a nivel del abdomen, por las ramas frénicas inferiores. De las arterias de la arteria esofagogástrica, por las esofágicas inferiores. Ya pues para hablar como tal de este tema, tenemos pues que las indicaciones del reemplazo esofágico en la población pediátrica, principalmente las más importantes pues son la atresia esofágica y la estenosis por cáusticos. Entonces, en cuanto a la atresia esofágica, tenemos que pues, va a estar indicada principalmente en los tipos A y B, o pues los que se denominan de brecha larga, ya que pues en estos pacientes la anastomosis terminal primaria no es posible. En estos pacientes pues lo ideal es siempre hacer como un planeamiento y tener pues una adecuada claridad de cómo están estos cabos. Entonces pues lo que se recomienda siempre es hacer una endoscopia para valorar lo que es el esófago proximal, o pues el remanente esofágico que tenemos, y por la gastrostomía. Usualmente pues estos pacientes, digamos que siempre, pues la mayoría de veces se llevan a un procedimiento que va a ser un esofagostoma y una gastrostomía. Esto pues para poder derivar pues las secreciones a nivel pues, del esofagostoma, y poder tener una nutrición enteral por la gastrostomía. Otra de las indicaciones son los pacientes que tienen una distancia de más de tres cuerpos vertebrales, o que pues son llevados, digamos, a un procedimiento quirúrgico, una anastomosis, pero pues que esta anastomosis queda pues bajo tensión. En estos pacientes lo que se va a hacer es diferir el procedimiento, y la literatura pues describe que en ocasiones se puede producir lo que es el crecimiento espontáneo, que pues si la longitud no es muy larga, puede haber una disminución del gap de hasta un 50% en 12 semanas. Mm, Se recomienda también que en estos pacientes se les haga una broncoscopia para poder descartar si hay presencia o no de una fístula traqueoesofágica, ya que pues en estos pacientes hasta un 5% pueden presentarla. Otra de las indicaciones es cuando pues el cabo distal apenas sobrepasa el hiato esofágico, o cuando no tenemos un esófago intratorácico. En estos pacientes pues lo recomendable es llevarlos a un reemplazo esofágico. Otras de las causas importantes, pues, como ya les había hablado, son las estenosis, que principalmente es por cáustico. Sin embargo, pues también existe la estenosis péptica. Esta ha disminuido notablemente gracias al manejo del reflujo gastroesofágico, con el manejo médico con inhibidores de bomba de protones, la cirugía antirreflujo o las dilataciones endoscópicas.
También cuando estas estenosis son, digamos, de segmentos cortos, lo que se pueden hacer son resecciones limitadas, pero si la resección es muy grande, lo que se recomienda es hacer, eh, pues, digamos, un reemplazo esofágico. La otra causa de estenosis puede ser por cáusticos. Esta, pues, es una causa que en los países desarrollados y anteriormente se presentaba con alta frecuencia. Sin embargo, en 1970 se empezaron a usar lo que son los contenedores a prueba de niños y esto pues ha disminuido notablemente la incidencia de la estenosis por cáusticos. Estas estenosis suelen ser muy graves y pueden ser de más de un segmento. Cuando pues digamos son de más de un segmento y requieren de una resección amplia, entonces estos pacientes lo ideal es llevarlos a reemplazo esofágico. También, ya que en estos pacientes el riesgo de malignidad pues, es alto, o pues no es muy alto, pero tiene un riesgo de malignidad importante, entonces pues también lo recomendable es hacer un reemplazo esofágico. Aquí en esta imagen pues podemos ver un estudio con medio contraste en el cual vemos el paso del medio contraste filiforme, el cual em, pues estos pacientes pueden ser llevados a dilataciones esofágicas. Sin embargo, muchas veces estas dilataciones esofágicas no son exitosas y requieren de una cirugía de reemplazo esofágico. En cuanto a las indicaciones, pues ya les hablé lo que son la principal, que las estenosis, perdón, la atresia esofágica, las estenosis o pacientes que previamente fueron llevados a algún tipo de procedimiento quirúrgico esofágico que requieren una anastomosis y que esta anastomosis presenta em, estenosis. Otra de las causas, pues ya son causas muy raras, las cuales pues son tumores. Anteriormente también una de las causas de las cuales los pacientes tenían que ser llevados a reemplazo esofágico eran las varices esofágicas. Sin embargo, con el manejo endoscópico, con la escleroterapia, con las bandas, pues digamos que esto ya prácticamente que ya no se usa. En cuanto pues al reemplazo esofágico, para hacer un reemplazo esofágico lo que tenemos que tener en cuenta son, digamos, algunas características para que sea ideal. Una de esas características es que la técnica sea relativamente sencilla y que se pueda realizar en un paciente pequeño. El sustituto, pues la estructura que se use para hacer el reemplazo esofágico debe cumplir la función de un conducto eficiente con una adecuada longitud que vaya pues desde la hipofaringe hasta el estómago. El reflujo el reflujo gástrico debe ser mínimo y pues si se presenta, debe ese tejido debe tolerar pues digamos el ambiente ácido, no debe producir compresión mediastinal, ni tampoco pues alterar la función cardiopulmonar, ni tampoco producir una deformidad externa. Eh, esta estructura debe tener en la vida adulta, pues, ser totalmente funcional. Entonces, pues, lo ideal es que tenga un adecuado crecimiento pues, con el crecer de, pues, del paciente. En cuanto, pues, a las opciones quirúrgicas, tenemos varias opciones quirúrgicas. Una de ellas, pues, es como tal el ascenso gástrico o la transposición gástrica, el conducto gástrico, el conducto yeyunal y el conducto colónico. Estas, pues, cada una tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto al conducto gástrico, es la que más se realiza. Tiene una sola anastomosis, entonces, pues, esto lo hace, digamos que un poco más seguro. Sin embargo, pues en ocasiones puede generar regurgitación y reflujo y pues mucha sintomatología. En cuanto a lo que es el conducto yeyunal y colónico, pues más adelante les hablaremos de ellos, pero tienen más anastomosis, entonces pues esta es como una de las desventajas que tienen estos procedimientos y que requieren pues de mayor complejidad y mayor experticia. En cuanto a, a las vías por donde pues, se avanza o se tuneliza la estructura, tenemos la retroesternal, la transpleural y la mediastinal posterior, em, que pues la retroesternal
es muy útil en los pacientes que tienen fibrosis a nivel del tórax o que tienen cirugías previas. Entonces, pues digamos, esta puede ser una de las opciones que se usen en los pacientes que ya recibieron procedimientos quirúrgicos previamente o que por la misma inflamación presentan fibrosis a nivel del tórax y que una vía mediastinal posterior pues no se pueda usar. Entonces ya pues en cuanto hablando de la transposición gástrica, pues es la técnica que se ha usado con mayor frecuencia. Esto pues basado en datos de una encuesta que se realizó a 128 cirujanos pediatras a nivel mundial. Fue propuesta inicialmente en 1940 por el doctor Sweat en el Hospital General de Massachusetts y se popularizó hacia mediados de los 70. Em, el abordaje que más se prefiere es el abdominal y el cervical, sin embargo, por vía abierta. Sin embargo, pues las técnicas mínimamente invasivas por laparoscopia y por robótica ya se han venido usando también con mucha frecuencia, con muy buenos resultados y pues como ya sabemos, todas las técnicas mínimamente invasivas pues tienen también muchas ventajas sobre las vías abiertas. Eh, También pues es importante que esta técnica se puede realizar sin tener que tener abordajes por toracotomía o toracoscopia. Sin embargo, pues cuando los pacientes ya tienen, digamos, procedimientos previos en el mediastino o que por la misma inflamación, como ya les había dicho, hay fibrosis, entonces usualmente requieren de abordaje por el tórax. Em, Estos pacientes, como ya les había comentado antes, requieren de una gastrostomía inicial y lo que se recomienda es que sean llevados a pues ya un manejo quirúrgico definitivo de manera programada, no debe ser un procedimiento de urgencia y se debe esperar que el paciente al menos tenga un peso de 5 kilogramos o que tenga 3 meses de vida. Ya pues hablando un poco de la técnica, entonces se recomienda por una laparotomía supraumbilical. Se va pues identificar la gastrostomía, se debe liberar el estómago de las adherencias que tenga y se va a hacer un cierre del estómago con una sutura en dos planos absorbible con puntos simples. Se debe movilizar la curvatura mayor disecando lo que es el epiplón mayor y debemos preservar toda la vasculatura gastroepiploica. Posteriormente, se va a liberar la curvatura menor desde el píloro hasta el hiato diafragmático, preservando la arteria gástrica derecha. Mm, Posteriormente, lo que debemos hacer es exponer el esófago inferior, pues el remanente de esófago inferior si es por una atresia esofágica, se deben definir los márgenes del hiato diafragmático y se debe resecar el muñón esofágico distal, cerrando este defecto con una sutura de doble plano, em, cuatro ceros absorbible. Posteriormente, lo recomendable es hacer una pilorotomía para pues, aumentar el lumen, pues la luz a nivel del píloro y realizar una maniobra de coger para poder movilizar adecuadamente el duodeno. Como vemos aquí en la imagen B, entonces lo que se va a hacer es colocar pues unos reparos a nivel del cuerpo gástrico en su parte más proximal, al lado y lado, para pues cuando formemos el túnel en el mediastino, poderlo avanzar y siempre pues teniendo en cuenta cuál es el lado derecho y el lado izquierdo para evitar digamos que haya una torsión y de pronto tener una necrosis por torsión del pedículo. Mm, Luego, lo recomendable es a nivel cervical, a nivel del esofagostoma previamente que se realizó en la primera cirugía, hacer una incisión y es muy importante pues aquí identificar el nervio laríngeo recurrente para pues evitar pues lesionarlo. Posteriormente se va a hacer la disección Roma por el mediastino posterior hacia la parte abdominal y desde el hiato esofágico para pues, poder comunicar la parte cervical con la parte abdominal y poder avanzar el estómago. Una de las opciones que se puede hacer o de las técnicas es avanzar un tubo de tórax desde el cuello hacia el abdomen
fijar o pues anudar los cabos que habíamos o los reparos que teníamos en el cuerpo del estómago y pues así traccionar el tubo y avanzar el estómago pues, hasta el cuello. La anastomosis siempre se debe hacer a nivel cervical, no se recomiendan hacer las anastomosis en tórax porque pues una fuga o una complicación de la anastomosis a nivel del tórax pues puede ser catastrófico. La anastomosis se recomienda que se haga en un solo plano con sutura absorbible 4 ceros. ¿Qué se recomienda después de hacer la anastomosis? Se recomienda siempre dejar un dren a nivel cervical, colocar una sonda nasogástrica y hacer una yeyunostomía para poder iniciar del segundo al tercer día nutrición enteral por la yeyunostomía. A nivel del hiato diafragmático, se recomienda suturar el antro para así pues dejar el píloro inmediatamente por debajo del diafragma. Esto pues digamos aquí vemos en la imagen em, cómo pues prácticamente los pasos de esta técnica. En cuanto a los resultados de este procedimiento, este artículo pues es como la serie más grande que se ha realizado de este procedimiento de la transposición gástrica. Es un estudio que se realizó en 192 pacientes por Lewis Spitz en el Great Ormond Street Hospital of London en un periodo pues comprendido entre 1981 y 2008. La vía que ellos pues más usaron fue la vía de mediastino posterior y de estos pacientes, solo el 51% no requirieron de abordaje por el tórax. El otro 49% de los pacientes requirió de toracotomía porque pues tenían fibrosis residual secundario a procesos primarios, al proceso primario que conllevó al reemplazo esofágico o por cirugías previas. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, la indicación que más llevó a que se hiciera el reemplazo esofágico fue la atresia esofágica en 138 pacientes, de los cuales 76 tenían fístula traqueoesofágica. 29 pacientes requirieron el reemplazo por estenosis por cáusticos y la mortalidad fue de 4,6%, de las cuales pues la mayor complicación fue complicaciones pulmonares. La fuga anastomótica se presentó en el 12% y estenosis en el 19,6%. En cuanto a la literatura general, estos datos pues, son un poco más elevados. La fuga en la anastomosis se ha descrito que es hasta en un 40% de los pacientes, pero en la mayoría resuelven espontáneamente y no requieren de un manejo quirúrgico. La estenosis hasta en un 50%, siendo pues un factor de riesgo para presentar estenosis el antecedente de estenosis por cáusticos. En este estudio, el 90% de los pacientes tuvieron resultados calificados como buenos a excelentes, y pues lo que valoraron ellos fue la dificultad para tragar, el síndrome de dumping y la diarrea. Aquí pues podemos ver una imagen de medio contraste en un paciente en un posoperatorio de una transposición gástrica. Otra técnica, pues también que se usa bastante, es el tubo gástrico. Este pues fue un estudio que se realizó en el Cairo University Pediatric Hospital en un periodo desde abril de 2011 a diciembre del 2015. Ellos incluyeron solo pacientes con estenosis postcáusticos que se les hizo inicialmente dos manejos endoscópicos, dilataciones, y que pues no respondieron, y pacientes con atresia esofágica con brecha amplia. Ellos excluyeron todos los pacientes que tenían causas inflamatorias y neoplasias. Esta técnica pues se basa en preservar o en el pedículo de la arteria gastroepiploica izquierda y lo que se busca pues después de hacer todo el abordaje se debe hacer una disección de la curvatura mayor del estómago como previamente en el anterior procedimiento les comenté, intentando hacer la disección no tan cercano al borde del estómago para pues así preservar los vasos gastroepiploicos. em, Se debe hacer una incisión a 2 centímetros del píloro, la cual pues comprenda toda la pared anterior y posterior,
y se va a pasar un tubo de tórax como una guía para pues posteriormente con una sutura mecánica lineal hacer los cortes. Usualmente requiere de 3 a 4 disparos y lo recomendable es reforzar estas líneas de suturas con puntos de Lemberg 4 ceros. Posteriormente se debe, pues, mm, se debe determinar pues, cuál va a ser la ruta cervical. Ellos pues, describían que puede ser a nivel de la horquilla external una incisión o por medio de donde se encontraba, pues, se encuentra el esofagostoma que requirió previamente el paciente. En ese estudio la vía que más usaron fue la vía retroesternal y la disección, ellos la realizaron disección digital desde el cuello hasta el abdomen. Se avanza el tubo gástrico y se debe tener pues también aquí mucho cuidado pues con la orientación, con no ir a hacer una torsión del tubo gástrico. La anastomosis, igualmente la anastomosis debe ser cervical en un solo plano con sutura no absorbible. Igualmente debemos dejar un dren a nivel cervical y hacer una gastrostomía en el remanente gástrico para poder iniciar la nutrición temprana del paciente. Aquí pues podemos ver otra imagen donde vemos pues la formación del tubo gástrico y la anastomosis esofágica del remanente esofágico proximal con el tubo gástrico previamente formado. En cuanto a las complicaciones de este estudio, la que mayor se presentaron fueron las complicaciones pulmonares, en su mayoría infecciones pulmonares moderadas, dos de estas neumonías graves y dos neumonías aspirativas. Estas últimas cuatro llevaron al paciente a la muerte. 6 pacientes presentaron posterior neumotórax, requirieron toracostomía. 4 pacientes presentaron infección del sitio operatorio. Un solo paciente presentó en menos de 6 meses obstrucción por bridas. Y ya pues en cuanto a la fuga de la anastomosis, esta se presentó en 22 pacientes, que corresponde a un 44% del total. En la mayoría tuvieron una resolución espontánea en un promedio de 5 días y solo 5 requirieron de reintervención. 8 pacientes, que fue pues, el 36%, presentaron estenosis, de los cuales 3 requirió de una reintervención con una resección en anastomosis y el resto de los pacientes se les dio manejo con dilataciones sin complicaciones. En cuanto a la mortalidad, fueron 5 pacientes, que correspondía al 10% de, de los pacientes del estudio y pues la principal causa, como ya les había hablado, 4 pacientes, fue por sepsis pulmonar. Ya para hablar de la transposición colónica, entonces los dejo con mi compañera Catalina. Bueno, buenas tardes. En cuanto a los tipos o las opciones que tenemos para el reemplazo esofágico, tenemos la transposición colónica, que puede hacerse del colon derecho o del colon izquierdo y transverso. Al realizar una transposición del lado derecho, vamos a tener en cuenta que vamos a preservar los vasos iliocólicos y está descrita inicialmente esta técnica que su ascenso, el ascenso del colon, se va a hacer por una vía retroesternal. En cambio, cuando se describió por primera vez la transposición colónica del colon izquierdo, su ascenso estaba descrita por una posición retroiliar en la cavidad pleural izquierda, pero esta vía pues ha venido ya en desuso y la ruta que se usa en la actualidad más frecuentemente es por el mediastino posterior. Hay que tener en cuenta que de hecho esta técnica del uso del colon derecho se hizo más popular porque su ruta era retroesternal y esto permitía a los cirujanos que no tuvieran que utilizar un mediastino hostil, digamos en los pacientes que estaban siendo operados por una estenosis por cáusticos y pues esto iba a tener un proceso inflamatorio pues severo a este nivel. Y que pues para ambos procedimientos se debe movilizar y exponer todo el colon y evaluar muy detalladamente el suministro de sangre. Hay que tener en cuenta
que solamente en el 24% de los pacientes pues vamos a ver esta imagen típica de los tres vasos derechos que se originan de la arteria mesentérica superior. Entonces, cuando estemos haciendo pues la disección, hay que tener pues mucho cuidado. Entonces, ¿cómo se hace la transposición colónica del lado derecho? Lo vamos a hacer desde el ilion distal. En algunos casos también se usa una parte del ilion distal para ascenderlo y hacer la anastomosis dependiendo de qué distancia pues necesitemos cubrir. Usamos los vasos iliocólicos y el límite distal va a ser la rama izquierda de la arteria cólica media, que son los vasos que nos van a dar el suministro de sangre pues a nuestro injerto. Se hace el ascenso se hace el ascenso por un túnel retroesternal. La anterior, por favor, qué pena. Un túnel retroesternal que va a estar pues anterior al timo y al pericardio y se va a ascender y siempre recomiendan hacer una anastomosis en el cuello. Como mencionaba mi compañera anteriormente, si el paciente pues era usuario de un esofagostoma, se ampliaba la incisión del esofagostoma con una cervicotomía transversa hasta más o menos 1 centímetro por encima del manubrio esternal y para este nivel pues hacer la anastomosis. En algunos casos se requería de ampliar esta incisión y retirar la parte superior del manubrio esternal o incluso la articulación esternoclavicular para poder lograr pues un adecuado ascenso y una anastomosis sin tensión y también pues un sitio quirúrgico en donde lograr hacer la anastomosis pues más cómodo. Este túnel retroesternal tiene que ser amplio, de unos 2 a 3 dedos más o menos, recomiendan. Y todo el colon y su pedículo que se va a ascender, pues se debe ascender detrás del estómago. Siguiente. Esta es una imagen de cómo pues se deben buscar la arcada y cuáles son los vasos, sobre todo los ileocólicos, que debemos preservar hasta la cólica media y cómo se van a lograr las anastomosis. En algunos lugares de la literatura pues describían las anastomosis terminolaterales como están en la imagen, pero pues dependiendo también del calibre que tenga el colon en comparación al esofagostoma, en algunos lugares la describían término terminal y la anastomosis en el estómago la recomendaban en este caso hacerlo en la cara anterior del estómago, siempre haciendo en un mismo tiempo quirúrgico una cirugía antirreflujo que podía ser con una fundoplicatura de tal que va a ser una fundoplicatura anterior de 180 grados. Esto pues para prevenir el reflujo gástrico que puede lesionar el colon a largo plazo y pues producir una úlcera péptica de este nivel o un túnel submucoso también ayudando pues a que disminuya el reflujo gástrico y en la mayoría de la literatura recomiendan siempre hacer o una piloromiotomía o una piloroplastia para facilitar o que sea más rápido el vaciamiento gástrico y esto también pues disminuye la posibilidad de reflujo a este nivel. Siguiente. En cuanto a la interposición del colon izquierdo, fue descrita por primera vez por Watterson y Beasley entre 1950 y 1960. De este lado, pues el que va a dar el aporte va a ser la rama ascendente de la arteria cólica izquierda, ese es nuestro límite, y vamos a hacer una anastomosis isoperistáltica. Está inicialmente descrita que digamos, el colon y su vasculatura debe estar posicionado retroiliar en el tórax izquierdo. La primera, como la descripción original de esta técnica, fue hecha por una vía torácica izquierda, con una anastomosis torácica y con una desinserción del diafragma para lograr el ascenso del colon. La continuidad del colon me faltó mencionarlo en la técnica anterior, pero pues se va a hacer con una anastomosis iliotransversa y en este caso, como es del colon izquierdo, una anastomosis colocolónica, usualmente terminal. El ascenso del colon va a ser retrogástrico y retropancreático y se va a ubicar detrás de el ilio pulmonar y este a través de un túnel
por la fascia de Simpson, que es la fascia subpleural, y va a estar posterior a los vasos subclavios. También la anastomosis se va a hacer en el cuello, como está en la imagen en algunas ocasiones, dependiendo del diámetro pues, del colon, puede ser término terminal con el esófago que tengamos arriba, y la anastomosis, en este caso, está descrita en la cara posterior del estómago, pero también se puede hacer en la cara anterior con los mecanismos antirreflujos que mencioné anteriormente y la piloroplastia. ¿Qué es importante mencionar en este tipo de técnica? Bueno, esta ruta retroilear es la ruta o la técnica que se describió, la técnica original, pero esta ha venido en desuso y la que se recomienda y la que se utiliza en la actualidad es la vía del mediastino posterior porque es un conducto más corto y más recto. En cuanto a las cosas que tenemos que tener en cuenta del uso pues, de este conducto alterno, es que el colon a largo plazo puede volverse redundante y pues esta redundancia del colon va a producir disfagia y estasis pues, del alimento, y pues esto va a producir muchos síntomas en los pacientes pues, a largo plazo. Siguiente. Otro conducto alterno que podemos utilizar para el reemplazo esofágico va a ser el yeyuno. La interposición yeyunal se puede utilizar de varias maneras, como una reconstrucción segmentaria para unir espacios cortos, como un conducto primario que va a unir el esófago hacia el estómago, una interposición yeyunal que puede ser pediculada o con un colgajo libre, que pues esto va a requerir de microcirugía, o como una interposición yeyunal pediculada que va a implicar una anastomosis a la arteria y vena mamaria interna. Siguiente. Entonces, esta técnica fue descrita por primera vez hacia los años 40 por Raynaud, y ellos encontraron pues que hacer la disección de los vasos y al esqueletizar pues la parte del intestino que se iba a ascender, esto presentaba necrosis muy frecuentemente y ellos intentaron anastomosarlo a la arteria mamaria interna y se dieron cuenta pues que esto lograba dar un adecuado aporte sanguíneo que permitía que este injerto fuera viable para este procedimiento. En cuanto a la técnica, la sección del yeyuno pues se va a hacer justo distal al ligamento de Treitz y el asa se va a ascender a través de el mesocolon transverso posterior al estómago, y la continuidad intestinal se va a hacer con una anastomosis término-terminal, yeyuno-yeyunal y la anastomosis en el cuello, si es con un esofagostoma o con el remanente esofágico que tenga el paciente. ¿Qué ventajas tiene este tipo de procedimientos? Que el uso del yeyuno como tal, que el yeyuno pues va a conservar la actividad peristáltica y su calibre va a ser muy similar al del esófago, pero sí es uno de los procedimientos que tienden a tener mayor tasa de necrosis porque la vasculatura en comparación al estómago y al colon pues va a ser más precaria. Esta es un caso de una interposición yeyunal en que se preserva la vasculatura y se esqueletiza la parte proximal del esófago, que en la figura C vemos cómo ya se ascendió a través del tórax y sale por la incisión cervical y acá se anastomosa con el esofagostoma, que era lo que tenía el paciente. Entonces, este artículo pues me pareció importante traérselos. Fue un estudio que se realizó en Países Bajos, un corte transversal que lo que quería era evaluar la calidad de vida de estos pacientes a largo plazo. En los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron pacientes que fueron llevados a reemplazo esofágico únicamente por atresia esofágica. Y se incluyeron solamente 24 pacientes, uno
que fue manejado, su reemplazo fue con un ascenso gástrico, 9, perdón, con un ascenso gástrico y 15 con una interposición yeyunal. A estos pacientes pues se les hacía un seguimiento a largo plazo y se les pedía que llenaran unas escalas en las que tenían escalas de su calidad de vida en general y escalas que medían la calidad de vida específica de la enfermedad y otras escalas que medían la calidad de vida en relación a los síntomas gastrointestinales. De estos pacientes que realizaron el estudio, solamente completaron el seguimiento y respondieron pues todas las escalas, 6 pacientes que fueron llevados a ascenso gástrico y 8 de los que fueron llevados a interposición yeyunal. ¿Qué encontraron al final? Ellos, además de comparar la calidad de vida entre ambos reemplazos, compararon la calidad de vida con un grupo control y encontraron que la calidad de vida en general en los pacientes que eran llevados a reemplazo era comparable con las personas que, pues con la población sana, que era el grupo control. Y los pacientes con ascenso gástrico en general tenían una calidad de vida relacionada, atrás por favor, una calidad de vida relacionada a la salud mejor, sin embargo, pues este hallazgo no fue estadísticamente significativo. Entonces, la primera tabla es una descripción que muestra los resultados en cada grupo, en tanto el ascenso gástrico en comparación con la interposición yeyunal, en lo que respondieron ellos en cuanto a su calidad de vida en relación a los síntomas gastrointestinales. Y como podemos ver, entre ambos grupos encontramos resultados similares en cuanto a los síntomas, su comportamiento social, su comportamiento emocional. Y como les mencioné anteriormente, ellos no solamente compararon entre ambos reemplazos, sino entre algunos pacientes que fueron llevados a reemplazos versus un grupo control que sería la población sana y no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los casos versus los controles. Que encontraron que la calidad de vida genérica y específica de la enfermedad en la mayoría de los pacientes que fueron llevados a cirugía de reemplazo, los puntos de la calidad de vida normales son comparables con la población sana, o sea, tampoco hubo una diferencia entre la población sana versus los pacientes que fueron llevados a reemplazo. Siguiente. Y por último, este estudio, que es una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis, ellos, su objetivo era evaluar los resultados a corto y a largo plazo de los 4 abordajes de reemplazo esofágico solamente realizados en pacientes que tenían atresia esofágica. Fue un estudio realizado en China, se incluyeron 23 estudios, 4 retrospectivos, 3 prospectivos y 16 retrospectivos no comparativos para un total de 593 pacientes, de los cuales 127 fueron llevados a ascenso gástrico, 335 a interposición colónica, atrás, perdón, 45 a interposición yeyunal y 27 a tubo gástrico. Siguiente. Entonces, ellos encontraron, pues cuando quisieron comparar todos los 23 estudios, no todos describían, primero no describían las mismas complicaciones y segundo, no describían en todos, digamos, la estancia hospitalaria o la duración de la intubación, por lo que no pudieron lograr, o sea, no fueron comparables todos los estudios incluidos. En la tabla que está en la parte superior vemos cómo ellos comparan pues, los estudios que sí describen estas dos características y vemos que en promedio los pacientes que fueron llevados a ascenso gástrico tienen una estancia hospitalaria entre 19 a 30 días. Los pacientes que fueron a interposición colónica, solamente un estudio los describió que fue de 141 días en promedio y los pacientes que fueron llevados a interposición colónica de 30 días. En los grupos que fueron llevados a ascenso gástrico, interposición
y tubo gástrico no se reportaron muertes, mientras que los pacientes que fueron llevados a interposición colónica hubo 7 muertes en total posoperatorias que fueron relacionadas con fugas y sepsis. Ellos también encontraron que una de las complicaciones más mencionadas en todos estos estudios era la estenosis posoperatoria y no describían un tiempo exacto, pero sí la describían como una estenosis temprana y una estenosis tardía posoperatoria. ¿Qué encontraron? Que la estenosis posoperatoria temprana fue más frecuente en los pacientes que fueron llevados a tubo gástrico y menos frecuente en los pacientes que fueron llevados a ascenso. Y la estenosis tardía fue igual, más o menos en los pacientes tanto en ascenso gástrico como en interposición yeyunal. Y ellos mencionan las complicaciones menores como infecciones respiratorias, broncoaspiración, dolor, infección de la herida, y describen aparte esta tabla para comparar las complicaciones mayores entre las cuatro técnicas quirúrgicas y seleccionan la fuga anastomótica, los problemas respiratorios y el reflujo gastroesofágico como las complicaciones mayores. Encontraron que en general el tubo gástrico fue el que tuvo tasas más altas en casi todas las complicaciones, del 29% en problemas respiratorios y del 48% en reflujo gastroesofágico. El ascenso gástrico, en cambio, pues tuvo similares complicaciones en comparación con la interposición colónica y que en todos los pacientes a los que se le realizó reemplazo esofágico se realizó la interposición colónica en la mayoría de los casos y tuvo tasas más bajas en casi todas las complicaciones. Sin embargo, pues ellos al final del estudio sí describían que la técnica con la que los cirujanos se sentían más cómodos y con la que tenían más experiencia para realizar no era la interposición colónica, a pesar de que fue la que más se hizo, sino el ascenso gástrico. Agradecemos a Jorge y Paula por su excelente presentación. A continuación abrimos espacio para comentarios o preguntas. Hola, buenas noches con Germán Mogollón. Paula me invitó a esta reunión. Me parece muy buena la presentación, muy completa. Resume como todo lo que se hace. Eh, de la parte inicial en cuanto a la enfermedad, digamos, el esófago original es el mejor esófago. Eso es como un dogma que creo que todavía se mantiene. Y entonces hay que tratar de salvar ese esófago a toda costa. Entonces, por ejemplo, en las quemaduras por cáusticos que requieren dilataciones, hoy en día ya no hay un número. Tenemos pacientes con 20, 30 dilataciones que a veces logramos estabilizarlo, las estenosis después de tantas dilataciones y se conserva el esófago. Y sobre las técnicas de tratamiento, pues la experiencia mía o del grupo, por lo menos del Simón Bolívar y del Roosevelt, tenemos más o menos unos 20 pacientes. Los de transposición gástrica, tuvimos que reoperarlos como a los 2 y 3 años porque se dilata el estómago y empieza a producir compresión pues, de todas las estructuras adyacentes del mediastino y tenemos ahí como, entonces nos tocó entrar y hacerle una remodelación a ese estómago que habíamos ascendido. El estómago crece muy rápido. Los de colon tenemos menos experiencia. Creo que reoperamos un par de esos pacientes por lo mismo. El colon se dilata mucho, mucho más que el estómago. Y entonces produce compresión, produce broncoaspiración. Entonces no ha ido muy bien y por lo menos la escuela de la Nacional
no usa mucho colon, casi siempre usa estómago. Con yeyuno tuvimos experiencia, pero no nos fue bien. Las anastomosis vasculares se taparon y hubo necrosis del yeyuno ascendido, entonces dejamos de usarlo. Y lo último que estamos usando y que nos parece que ha ido bien y que es un poco más fisiológico es una técnica que se llama de Charlie, que es de origen sueco y que se trata es de hacer el tubo gástrico, pero usamos la parte proximal del estómago, muy parecido a las fotos que mostró. Conservamos el esófago distal y lo unimos al tubo gástrico y hacemos un ascenso isoperistáltico. Y lo mismo, conservamos el esófago proximal, todo lo que se pueda conservar. Quiere decir que a veces hacemos anastomosis intratorácicas, esófago, esófago. Ya no hay que hacer esófago, estómago, porque ascendemos la parte distal del esófago que se puede conservar y van mejor. Me parece que ha sido interesante. Estos pacientes, lo otro que es muy importante es mantener inhibidores de la bomba de protones por el resto de la vida, porque también hemos visto, por ejemplo, esas úlceras de un tubo gástrico ascendido, pues tuvimos uno que perforó el pericardio y, y tocó pues entrar, remover todo el tubo que habíamos ascendido, una complicación como grave. Hemos tenido como dos de esas, entonces toca inhibidores de bomba de protones para siempre. Así parezca un poco radical porque la complicación pues puede ser muy pues mortal. Además las estenosis de la unión esófago-gástrica, o sea, de la anastomosis que hacemos, también dependen de eso, del inhibidor de la bomba de protones, pues, para que no haya lesión de la mucosa esofágica proximal a la anastomosis. Creo que eso es como lo más relevante que quería comentarles. No, muy buena la exposición y bueno, si hay alguna pregunta, inquietud, pues con gusto les ayudamos. Gracias, doctor Germán, por sus comentarios. Doctor Duarte tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Los que no me conocen, soy Mauricio Duarte, vivo en Bucaramanga, cirujano pediatra hace bastantes años y con buena experiencia en transposición de colon. Yo aprendí a hacerla y me ha gustado hacerla más que el ascenso gástrico. Las he usado. Primero la felicito por la charla, fue muy buena, un buen repaso. He tenido 2 ascensos derechos. Uno está muy bien, yo los controlo y hace poco los estoy viendo. Yo llevo más de 20 casos operados, tal vez unos 25 o 30 casos, no todos efectivos, 100% buenos. Que yo recuerde, tengo 2 con ascenso de colon derecho, uno con buen resultado, otro hizo una obstrucción en la válvula ileocecal y tocó reoperarlo, tocó hacer esternotomía y reoperarlo, y de ese momento dejé de hacer el derecho, el ascenso derecho. No sé por fue una cuestión rara, no pasaba la comida después de la válvula ileocecal. De resto, los he manejado siempre el ascenso izquierdo, como le digo, con muy buenos resultados. Tal vez lo que usted comentaba también, unas pequeñas fístulas en la anastomosis del esófago y el colon, pero esas fístulas cierran casi espontáneamente, rápidamente después de 15 días ya están cerrados. Hemos tenido problemas cuando hacemos reemplazo esofágico con quemaduras, como usted también decía, encontramos estenosis, recidivantes y difíciles de manejar. Tengo ya ahorita un niño de 20 y pico años que se le ha puesto el stent, se ha hecho de todo, ha sido muy difícil vencer esa estenosis. Hoy vi precisamente a un niño hace 4 años con ascenso con colon izquierdo, es muy buen resultado, vive en el campo, la mamá cada año viene a la ciudad, se toma un tránsito, un esófago, un tránsito intestinal alto y el resultado que me acaba de mandar es muy bueno. Entonces, lo que dice el doctor Mogollón es cierto, el esófago no lo reemplaza nadie, pero en ocasiones hay que hacerlo. Y si no hay mucha experiencia con estas partes que están usando ahora, la paroscópica,
toracoscópica. Si no hay experiencia con esos y dilatación de los muñones esofágicos, he visto muchos problemas en esas dilataciones, en esos tratar de hacer anastomosis por toracoscopia sin la experiencia suficiente. He visto catástrofes de los pacientes. Tal vez eso es. Muchas gracias. Gracias, doctor Duarte, por sus comentarios. Doctora Castro tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Catalina, Jorge, muchas gracias por la presentación. Como ya mencionaron, me pareció que fue una revisión muy completa. Y pues quería también agradecerle al doctor Duarte y al doctor Mogollón por estar acá, porque definitivamente, como ustedes mostraron, hay diferentes técnicas, y cuando hay diferentes técnicas significa que no hay ninguna demostrada completamente que pues pueda solucionarles el problema a estos niños que ya, pues que el esófago definitivamente no funciona. Y todas tienen complicaciones que pueden ser tan severas como llevar a la muerte de estos pacientes. Entonces, nada, quería agradecerles por compartirnos la experiencia. Yo invité al doctor Mogollón porque es acá en Bogotá la persona que conozco con más experiencia en el caso, en este tipo de patologías, en Simón Bolívar. Y solamente quería agregar que efectivamente debemos tratar de buscar como el mejor abordaje, y de pronto también basarnos en qué tanto hemos hecho un cierto tipo de técnica quirúrgica para que podamos de pronto brindarles a estos pacientes un buen abordaje. Gracias, eso sería todo. Gracias, doctora Castro. Agradecemos a todos su presencia. Damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos por su Gracias, feliz asistencia. noche. Muchas gracias. Hasta luego, buena noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego.